Bienvenidos. En esta oportunidad analizaremos los diversos tipos de procesamiento de los polímeros para la obtención de formas simples para uso doméstico hasta la obtención de formas más complejas para uso más industrializado. Repaso de la sesión anterior. ¿A qué se denominan materiales cerámicos? Materiales cerámicos son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos de carbono, oxígeno, nitrógeno, boro y silicio. Por ejemplo, tenemos el óxido de aluminio o alúmina, que está formado por oxígeno y aluminio. ¿Cuáles son los principales procesos de producción de los materiales cerámicos? Tenemos preparación de polvos, moldeado, secado, cocción, sinterizado. Problematización. Una de las características más destacadas de los materiales poliméricos es la gran facilidad y la economía con la que se pueden ser procesados, pueden ser moldeados en diversas formas. Pero ¿cuáles son los procesos por los cuales yo puedo obtener esta diversidad de forma? Es lo que vamos a analizar con esta presentación. Logros de la sesión. Al finalizar la sesión estarán en capacidad de diferenciar entre los principales métodos de procesado de los polímeros, así como las principales operaciones en el procesado de dichos materiales. En esta presentación podemos apreciar la diversidad de productos poliméricos que nosotros podemos encontrar en el mercado, desde los usos más sencillos, como podemos observar aquí en las imágenes, las tapas para las botellas, las mismas botellas, hasta instrumentos un poco más complejos, como podemos observar partes de automóviles, partes o componentes de la industria de la electrónica, etc. Dentro de las principales técnicas de transformación de los plásticos tenemos la extrusión. Consiste en obligar a un material fundido a pasar a través de una boquilla o matriz que tiene la forma adecuada para obtener el diseño deseado. El equipo debe ser capaz de proporcionar sobre el material suficiente presión de una forma continua, uniforme, y reblandecer y adicionar el material de forma que pueda ser extruido. Para ello, se requiere de una máquina compuesta por un cilindro y un husillo, o tornillo de plastificación que gira dentro del cilindro, como se muestra en la siguiente figura. A continuación vamos a observar un video donde vamos a poder apreciar en mayor detalle este procesado. Now let's look at the inside of an extruder to see how it works. The plastic raw material in this hopper travels by gravity to the feed throat and drops onto the rotating screw. The rotation of the screw conveys the plastic forward through the heated barrel. As the plastic is conveyed forward along the screw, the channel depth decreases, forcing the plastic through a smaller area. The combination of compression and screw rotation causes friction, which generates heat. This is called shear heating. This heat, along with the heat from the barrel heating system, melts the plastic. By the time the plastic is conveyed to the end of the screw, it should be well mixed and at a proper temperature and pressure needed by the die. The plastic is called a melt at this stage. Beyond the screw, there can be a screen pack. The screen pack is a set of wire mesh filters that the plastic must flow through. The screens are typically from 20 to 100 mesh, which indicates the wires per inch. The screen pack is supported by a breaker plate, which is a sturdy metal plate with many holes for the plastic to pass through. The screen pack filters contaminants from the melt. The screen pack must be set in place with a coarsest screen next to the breaker plate, so each screen can support a finer one. Otherwise, the pressure difference may break the fine wires, contaminating the product and possibly doing permanent damage to the die. Otro de los métodos de procesado de los polímeros es el de inyección, que consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde donde se enfría a una temperatura alta para que las piezas puedan ser extraídas sin formación. A continuación, observemos el siguiente video donde nos mostrarán lo que son las partes del equipo de inyección y cómo se realiza
este procesado. Moldeado por soplado. El proceso consiste básicamente en insuflar aire a una preforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde. Se emplea exclusivamente con materiales termoplásticos. El proceso consiste, primero, lo que es en una extrusión de la preforma, como podemos observar en la figura, la introducción de la preforma en el molde de soplado, en la figura inferior, ¿no?, para luego pasar a lo que es introducción del aire mediante el perno de soplado. Lo que va a pasar es que luego este material fundido se pega a la superficie del molde, luego es un enfriamiento de la pieza interior del molde, pasa finalmente a lo que es un desmoldeo, ¿no?, para obtener la pieza final, ¿no?, como podemos observar en esta imagen. Moldeado rotacional. En este proceso el plástico frío funde sobre las paredes de un molde metálico caliente que gira en torno a dos ejes, donde más tarde se enfría hasta que adquiere consistencia para poder ser moldeado. Se puede emplear indistintamente para materiales termoplásticos y termoestables. En el siguiente video vamos a observar cómo se realiza este proceso de moldeado rotacional.
Como pueden observar, ahí tenemos el molde, cual se abre, se deposita en su interior el polímero que es calentado, ¿no? Gira este molde y a la vez luego es enfriado y el polímero se adhiere a las paredes. Una vez frío, se retira y se obtiene la pieza de la forma determinada. Moldeo por compresión. La industria transformadora de plásticos utiliza el moldeo por compresión para moldear materiales termoestables. En la figura se muestra una prensa empleada en moldeo por compresión. Puede considerarse que el ciclo comienza con la apertura del molde para la extracción de la pieza obtenida en el ciclo previo, ¿no? Podemos observar en esta imagen las partes que componen el molde por compresión, ¿no? Podemos observar una parte del molde superior, una inferior, donde es depositado el polímero que posteriormente es comprimido. El siguiente video nos muestra, ¿no?, cómo se coloca el polímero entre los dos moldes, ¿no? Se calienta este polímero, ¿no?, se presiona y finalmente, una vez enfriado, se retira y queda ya con la forma determinada. Termoconformado. El termoconformado es un proceso de moldeo de preformas de termoplásticos que generalmente se encuentran en forma de láminas o planchas. El proceso de moldeo de semifabricados o preformas se desarrolla en 3 etapas, tal y como se muestra en la figura, ¿no? Y en el siguiente video también vamos a poder observar cómo es que se desarrolla este proceso de termoconformado. Podemos observar aquí en el video cómo esta lámina de plástico es colocada sobre el molde, ¿no?, es calentado y este se adhiere a las superficies del molde. Una vez que es enfriado, ¿no?, se retira este plástico y queda con la forma del molde. Podemos utilizar también el proceso al vacío para que sea más eficiente. Operaciones unitarias en el procesado de polímeros. Bajo el término de operaciones unitarias en procesado de polímeros se engloban operaciones comunes en las distintas técnicas de transformación, como son el manejo y transporte de sólidos, fusión, transporte, fluidos y solidificación, que se describen a continuación. Manejo de sólidos. La mayoría de los polímeros se suministran a los transformadores en forma de sólidos particulados. Esta es la forma más conveniente de manejarlos, transportarlos, mezclarlos, almacenarlos y, más importantes, de procesarlos en la maquinaria existente. Las formas más frecuentes son los peles o granzas, en una gran variedad de formas y tamaños. Pueden ser en forma de lentejas o elipsoides, así como polvos y granulados. Calentamiento y fusión de polímeros. En la mayoría de las técnicas de transformación, el polímero está originalmente en estado sólido y debe calentarse hasta el punto de fusión o reblandecimiento. La siguiente tabla nos muestra los diferentes polímeros, los industrialmente más utilizados, con sus temperaturas de procesado, ¿no? Podemos observar que la temperatura mayor de procesado la está ofreciendo el nylon 66 con una temperatura de 280 grados, ¿no?, y la más baja en este caso sería el PVC con 180 grados nada más, ¿no?, temperatura de procesado. Flujo a través de canales. En el proceso de polímeros es frecuente que estos sean obligados a fluir desde un punto a otro de la máquina a través de canales de geometría cilíndrica, no como son normalmente el proceso de inyección o el proceso de extrusión. Si la longitud del canal representada como L y su radio representado como R, la caída de presión a lo largo del canal es delta de P y Q viene a representar el caudal de fluido que circula por el interior de la fuerza de cizalla, y la velocidad de cizalla en la pared del canal se pueden calcular por medio de las siguientes expresiones. Tenemos la expresión de esfuerzo de cizalla en la pared, ¿no?, denominado tau, que viene dado por la relación que existe entre el producto de lo que es la variación o caída de presión por el radio dividido entre 2 veces su longitud, ¿no?, del canal. La velocidad de cizalla en la pared, que viene dado por
el producto que existe entre el caudal, ¿no? Caudal multiplicado 4 veces, nos dice, dividido entre pi por el radio del cilindro al cubo, ¿no? Esto nos representa lo que es la velocidad de cizalla en la pared. De modo que, de acuerdo a la expresión de Newton, la viscosidad se puede calcular de la siguiente forma. Tenemos que viene a ser la relación entre el esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla, ¿no? Y nos da la expresión que no es otra sino la conocida ecuación de Poiseuille. Esta expresión puede emplearse para determinar la viscosidad de un material que fluye a través de una conducción en dimensiones conocidas cuando se aplica una caída de presión determinada entre los puntos extremos de la conducción, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo. Si las dimensiones del canal son longitud 5 centímetros, radio 0.25 centímetros, y el llenado del molde debe realizarse a una velocidad de 250 centímetros cúbicos por segundo, y la viscosidad del material es de 150 pascales por segundo, para una velocidad de cizalla de 1000 segundos a la menos 1, mediante la expresión anterior se puede obtener la variación o caída de presión, ¿no?, dada por la ecuación previamente descrita, ¿no? Reemplazamos los valores y obtenemos lo que es la caída de presión. Solidificación o endurecimiento. Solidificación se puede dar en dos etapas. La primera, la etapa de solidificación química o física, que se produce al introducir en el molde con una mezcla de aditivos que contienen agentes entrecruzantes de cadenas poliméricas que generalmente pueden ser peróxidos, que son los iniciadores de radicales libres junto con otros aditivos como iniciadores y catalizadores de la reacción, de modo que el entrecruzamiento del material se produce en el molde. Y el otro proceso viene a ser el enfriamiento de termoplásticos. Se realiza mediante la eliminación de calor por conducción y a veces por convección. Y el trabajo realizado sobre el polímero no contribuye al enfriamiento del mismo, como si ocurriría en el proceso de calentamiento. Bueno, finalmente llegamos, ¿no?, a la parte final. Tenemos ahora las conclusiones de la sesión. Concluimos que hemos aprendido los diferentes métodos de procesado de los polímeros, como son el procesado por extrusión, inyección, moldeo por soplado, moldeo rotacional, moldeo por compresión y el termoconformado. Asimismo, hemos llegado a conocer las diferentes temperaturas de trabajo que cada uno de estos polímeros utilizan industrialmente. Tarea, asignaciones de casa: leer los textos remitidos para ser tratados en clase y responder los cuestionarios en línea que se les ha asignado. La bibliografía asignada para esta parte pueden ustedes verla a continuación.